Dios quiere hablarte en este día, porque estamos viviendo momentos que son claves, que son determinantes para el futuro de esta nación. Dios quiere hablarte acerca de cuál es su voluntad en este tiempo para contigo. La verdad, toda la sociedad ha estado cansada, yo también he estado cansada de ver siempre las mismas cosas, de ver siempre la misma injusticia, de ver siempre las mismas mentiras cada 4 años, de ver siempre una cosa y otra. Yo también he estado cansada, así como ustedes, de todo lo que uno está viendo. Los medios solo hablan de cosas malas. Las redes de internet solo hablan de cosas malas. Y por todas partes solamente se ve fatalidad. En oración estaba preguntándole yo a Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya estamos a una semana de tomar una trascendental decisión para el destino de nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, Dios me lleva a la palabra en el libro de Jueces. Tal vez tú me dirás, pero es que esta señora todo hablas de la Biblia, la Biblia, la Biblia. Mira, quiero decirte una cosa. Si nosotros leyéramos la Biblia más, si nosotros conociéramos más lo que Dios piensa, quién es Él y lo que quiere para nosotros, no estaríamos como estamos ahora. No estaríamos como estamos ahora. Nuestro problema ha sido que a pesar de tener la botella de agua, así como la tengo yo aquí al lado mío, a pesar de tener la botella de agua, nos estamos muriendo de sed. Yo sé que eso te está haciendo reflexionar. En el libro de Jueces, que está en el Antiguo Testamento, quiero leerte un pasaje. Antes de leértelo te voy a contar algo como para ponerte en contexto de lo que sucedía. Todos ustedes saben que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por la mano de Dios, por el poder de Dios, fue sacado de Egipto y fue preparado por el Señor mientras estuvo andando en el desierto esos 40 años. Y durante todo ese tiempo, Dios le habló a Moisés y le dio al pueblo de Israel como nación, le dio sus leyes, le dio sus mandamientos, le dio sus preceptos, le dio varias leyes. La gente piensa que Dios solamente dio 10 mandamientos, que son los que están en Éxodo 20. No hablo solamente de esos 10. Dios dio muchas más leyes. Hay más de 613 mandamientos y estatutos que Dios estableció. ¿Por qué? Porque Dios quería que tú y yo, Dios quería que la nación de Israel, Dios siempre ha querido establecer orden, ha querido que prevalezca entre los seres humanos el amor, el respeto por el prójimo y que prevalezca el orden en las cosas. ¿Por qué es necesario el orden? Imagínate tú viviendo en una casa donde estén tus pantaloncillos colgados en la lámpara, en la bombilla de la sala o de la cocina. Imagínate tú tus zapatos guardados en la nevera. Imagínate que tu camiseta tú la estés utilizando para envolver el queso. Cosas locas. Imagínate una casa totalmente desordenada. Cuando una casa está desordenada, mira tú en el caso que te estoy hablando. Cuando hay una casa totalmente desordenada, totalmente cochina, totalmente desaseada, ¿qué empiezas a ver en la casa? Empiezas a ver cucarachas, hormigas, empiezas a ver plagas. Eso espiritualmente te está diciendo algo. Te está diciendo que dependiendo del estado, como tú tengas el ambiente donde vives, espiritualmente, eso va a traer otras cosas peores. Porque Dios estableció en el pueblo de Israel el orden. Porque Dios le dio al pueblo de Israel leyes.
Dios le dio al pueblo de Israel normas, estatutos, porque Dios quería que viviéramos bien. Dios no quería controlarnos. Dios no quiere controlarnos. Dios no quería controlar a Israel o manipularlo a su antojo, como dicen algunos. Y Dios no quería que Israel viviera las cosas que ya te voy a leer qué pasó. Te voy a decir. Después de que Dios le dio los mandamientos a Moisés, sus estatutos y preceptos, entonces Moisés comenzó a comunicárselos al pueblo de Israel. Luego cuando entraron, ¿por qué había eso? Porque iban a entrar a la tierra prometida. Todavía están andando así por el desierto. Habían acabado de salir de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, y estaban como en ese tránsito, estaban ahí caminando, estaban allí a punto de entrar a Canaán. Por eso Dios le dio normas y les dio decretos. ¿Por qué? Porque entonces, si no hubiesen normas ni decretos, si no hubiera un orden, cuando la gente hubiese entrado a Canaán, todo el mundo hubiera cogido para donde quisiera y hubiese sido terrible. Entonces Dios necesitaba poner orden. Dios necesitaba organizar las cosas. Cuando entraron a Canaán, en vez de tener en cuenta lo que Dios había establecido, ellos se rebelaron contra Dios y entonces dijeron: no queremos las leyes de Dios, vamos a hacer nuestras propias leyes, no queremos el orden de Dios, vamos a hacer nuestro propio orden, vamos a hacer lo que queramos. Y entonces ellos empezaron a establecer otras normas, empezaron a establecer otras leyes, empezaron a establecer otra manera de vivir diferente a la que Dios había dado. Y cometieron un gran error, hasta el punto en que la sociedad se depravó tanto, que empezaron a ocurrir cosas que cuando yo leí en la Biblia lo que hacía la gente de Israel en ese tiempo, que entraron a Canaán y que empezaron a vivir como les daba la gana, yo dije: Dios mío, eso no es nada distinto a lo que está pasando en Colombia, en donde tú estás viendo en los medios de comunicación que la gente de autoridad, la gente de gobierno está empezando a establecer leyes y estatutos y decretos no conforme a lo que Dios estableció, sino según lo que ellos creen que es bueno. Entonces la historia que te voy a leer, no hemos llegado hasta ese punto, pero ninguna nación, ningún pueblo que empiece a vivir conforme a sus leyes y se aleje de Dios, ninguno de ellos podrá vivir en paz. Ninguno de ellos podrá vivir tranquilamente. ¿Sabes por qué? Porque de Dios viene la paz. Porque de Dios viene todo lo bueno del hombre. Porque Dios creó al hombre. El hombre no creó al hombre. No somos objeto, no somos un experimento científico. Somos creación de Dios. Así hayan muchos que me digan: no, es que ya hay niños que crecen con los ADNs en los laboratorios por allá, en unas incubadoras, y a partir del óvulo, bueno, pero entonces siempre tienen que partir de algo del hombre. Algo del hombre. Y ese algo, ¿de dónde parte? De la boca de Dios, de las manos de Dios. Cuando Dios hizo al hombre con sus manos, ahí formó los espermatozoides, formó los óvulos, formó el ADN, formó el genoma humano. Entonces la ciencia no puede hacer hombres o crear hombres sin partir de lo que Dios creó. Ahí está el asunto. Y ahí le respondo a todos aquellos que se creen tan filósofos, tan pragmáticos y tan sabios. Nadie puede prescindir de Dios. Entonces voy a leerte algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó en la sociedad de Israel? Voy a leerte en Jueces, capítulo 19. Voy a leerte desde el versículo 14. Escucha bien lo que te voy a leer. Si tú eres una persona de buenas costumbres, si tú eres una persona sensata, te vas a escandalizar de lo que voy a leer, tanto como yo me escandalicé. Escucha lo que voy a leer. Dice,
Entonces entraron a Gibea para pasar la noche allí. Llegaron hasta la plaza y se sentaron, pero nadie se acercó a invitarlos a pasar la noche en su casa. Un anciano que venía a trabajar en el campo llegó a la plaza del pueblo. El anciano era de la región montañosa de Efraín, pero estaba viviendo como forastero en Gibea. La gente de Gibea era de la tribu de Benjamín. El anciano vio al levita en la plaza y le dijo: ¿a dónde vas a pasar la noche? El levita respondió: venimos desde Belén de Judá y vamos para la parte más lejana de la región montañosa de Efraín. Yo soy de Efraín. Hace días que viajé de Belén de Judá y ahora voy para mi casa, pero nadie nos ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y grano para los burros, hay suficiente pan y vino para los tres que viajamos, no necesitamos nada. El anciano dijo: no puedes pasar la noche en la plaza, eres bienvenido en mi casa, yo me haré cargo de todo lo que necesites. Póngale cuidado a lo que sigue a continuación. Entonces el anciano llevó a los tres viajeros a su casa, les dio comida a los burros y luego se lavaron los pies, comieron y bebieron. Cuando todos estaban contentos, unos degenerados rodearon la casa y dando golpes en la puerta dijeron: saca al hombre que tienes en tu casa, que queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y dijo: no hagan esa maldad, este hombre es un invitado en mi casa. No cometan ese terrible pecado. Miren, aquí está mi hija, que nunca ha tenido relaciones sexuales, y también está la concubina de este hombre. Pueden hacer lo que quieran con ellas, pero no cometerán ese terrible pecado contra este hombre. Sigo leyendo, pero los hombres no le hicieron caso. El levita fue a buscar a su mujer y la obligó a salir. Los degenerados la obligaron a tener relaciones sexuales y la torturaron toda la noche. A la madrugada la dejaron y le dijeron que se fuera. La mujer fue a la casa del anciano y cayó rendida a la entrada. Ella estuvo ahí tirada hasta que salió el sol. En ese momento el levita abrió la puerta para salir y vio a la mujer ahí tendida en el suelo. El levita le dijo a la mujer: levántate y vámonos. Pero la mujer no respondió, pues estaba muerta. Imagínense eso. Entonces el levita se levantó a la mujer y la puso sobre el lomo del burro para continuar el viaje. Cuando llegaron a la casa, el levita tomó un cuchillo y cortó a la mujer en pedazos. Luego tomó los pedazos y envió a cada uno por todo el territorio donde vivía el pueblo de Israel. Todos los que veían eso decían: nunca antes había pasado algo así en Israel. Nunca habíamos visto algo semejante desde que llegamos de Egipto. Tenemos que pensar en esto y decidir qué vamos a hacer. Lo que le estoy hablando a ustedes es un episodio de la Biblia en donde manifiesta la depravación moral, sexual, la depravación social, la depravación en todos los niveles que estaba viviendo el pueblo de Israel por causa de rechazar los mandamientos de Dios y el orden que Dios había establecido. Te empiezo contando. Aquí se habla de un levita. Un levita es un servidor de Dios. La primera cosa que yo veo que es terrible es que este servidor de Dios estaba viviendo en fornicación con una mujer, porque decían la concubina del levita. El mandamiento de Dios era que cada hombre tenga a su mujer bajo la bendición de matrimonio, no que tuviera mozas. Esa es la primera cosa que yo veo aquí. La segunda, la ley de Dios habla de tratar bien al extranjero, de tratar bien a los forasteros y alojar en la casa a aquellos que necesitan y darle comida. Ellos estaban en la plaza de aquel lugar y nadie les había ofrecido un lugar donde dormir. Tenían planeado dormir en la calle. Imagínate que eso a Dios no le agrada.
A Dios no le agrada la gente que tiene que dormir en la calle porque nadie le ofrece un bocado de comida. Pero ellos estaban decididos a no obedecer a Dios. La siguiente cosa que es abominable también, que yo acabé de leer, es que los degenerados, la Biblia habla en este pasaje que había un grupo de personas que tenían la costumbre de entrar a las casas, de sacar a las jóvenes o a los muchachos y violarlos. Te estoy hablando de violación sexual. ¿Por qué violación sexual? Dios bendijo al hombre y la mujer para que fueran una sola carne, para que fueran uno. Dios bendijo la relación sexual bajo la bendición del matrimonio. El hombre y la mujer, Dios les dio al hombre y a la mujer su propio sentido y deseo sexual, pero para que lo satisfacieran bajo el orden de Dios. Pero vemos una sociedad en el pueblo de Israel, aquí en Jueces capítulo 19, vemos una sociedad dispuesta a tener relaciones sexuales y hacerlo a la fuerza con el que les daba la gana, hasta el punto que fueron capaces de entrar a la fuerza a la casa de aquel anciano para coger al servidor de Dios que estaba allá, que lo estaban protegiendo, lo querían coger y lo querían violar. ¿Te imaginas un grupo de hombres cogiendo a otro hombre para violarlo entre todos? Eso lo veía la sociedad de Israel como algo normal. Date cuenta de la depravación tan grande. Lo siguiente que me asombró fue que el anciano dijo a los degenerados que estaban a punto de entrar y tumbar la puerta, le dijo: no hagan eso a ese hombre. Vean, aquí está mi hija, ella es virgen, se las entrego para que hagan lo que quieran con ella. Y yo, ¿cómo es posible que un padre sea capaz de entregar su hija para que la violen y la torturen hasta matarla? Eso me escandalizó mucho más. Por salvar a los huéspedes que tenía, estaba ofreciendo a su propia hija para que la mataran y la violaran. Entonces, me aterró también lo que hizo el servidor de Dios, que cogió a su concubina, que ni siquiera era su esposa, cogió a su concubina, la sacó de la casa del anciano para que hicieran lo que quisieran con ella. El valor de la vida humana en el tiempo del pueblo de Israel no tenía ningún valor, era cero. Imagínense ustedes, le estoy leyendo en la palabra un hecho real e histórico que sucedió de verdad, porque la palabra es verdad. ¿Cómo es posible que un hombre saque a su mujer a la calle para que la violen y hagan lo que quieran con ella? El hecho que después me escandalizó todavía más fue lo que hizo el hombre. Dice que los degenerados violaban a la mujer toda la noche y la torturaron hasta que la mataron. Ustedes saben los casos que han habido de coger a una mujer y violarla hasta que la pueden matar, hasta que la desangran. Eso lo hemos visto en muchos casos con la violencia que ha sucedido en Colombia y lo que han hecho muchos grupos violentos contra la mujer. Sigo contando. Entonces el hombre, al ver a su concubina muerta, dice la palabra que la picó en trozos. ¿Cómo puede una persona atentar contra el cuerpo de un semejante? Lo picó en pedacitos y empezó a repartirlo. La verdad, yo no sé para qué lo hizo, pero eso es más abominable que lo que hicieron los degenerados. Entonces, en solo este pedazo de la palabra, si tú me estás escuchando desde el principio, solo en este pedazo de la Biblia, se habla de violencia contra la mujer, se habla de depravación sexual, se habla de falta de santidad en el pueblo de Dios, se habla de falta de amor al prójimo, se habla de venganza, se habla de violencia, se habla de todo. Cuando yo miro esta historia, entonces reflexiono y digo, esto parece que lo estuvieran leyendo de algo que sucedió en Colombia. No estamos lejos
de lo que vivió la sociedad israelita en aquella época, en el libro de Jueces. La época para mí más oscura de Israel, la época para mí más terrible de la sociedad israelita, fue la época que narra el libro de Jueces. A partir del capítulo 17 del libro de Jueces, Dios comienza a revelar el gran declive de la sociedad israelita, la gran depravación y el desorden. Yo empecé a pensar, Señor, ¿por qué llega una nación hasta ese estado? ¿Por qué llega una nación hasta ese punto? Hasta el punto en que ya ni siquiera la vida humana tiene ningún valor. Hasta el punto en que ya no importa nada y cada uno hace lo que le da la gana. ¿Sabes por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué Israel llegó a ese punto? ¿Y por qué Colombia está camino hacia ese punto también? ¿Sabes por qué? Porque no hemos reconocido ni respetado las leyes de Dios y tenemos la concha, tenemos tenemos la descaradez de crear otras leyes diferentes de las de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Hay una ley universal bajo la que Dios creó el universo. Dios creó el universo con la palabra, el poder de su boca. Dios creó el universo con el poder de su boca. En el momento que Dios creó el universo, Dios creó las leyes que regían ese universo, que daban orden a ese universo y que garantizaban el bienestar de los seres creados. Eso es lógico. Entonces esa ley, le tengo una mala noticia a los que les gusta a toda hora rebelarse contra Dios. Esa ley, las leyes del universo que Dios estableció cuando creó el universo, ningún gobierno, ningún presidente, ni el más millonario del mundo podrá modificar esas leyes, porque es que las leyes las puso Dios. Y Dios no necesita que tú y yo aprobemos sus leyes, porque sus leyes están por encima de todas las leyes del mundo. Dios en esas leyes estableció normas, principios, fundamentos que rigen el comportamiento del hombre y su relación con los demás. La palabra pervertir significa alterar, cambiar el fundamento, modificar la sustancia de algo con otra cosa que lo daña. Pervertir es dañar, pervertir es coger un diseño, pervertir es coger un producto, pervertir es coger algo. Aún la mente del hombre puede ser pervertida cuando llega algo que cambia su esencia original y que le destruye. Le cambia lo bueno para traerle algo destructivo. ¿Acaso no es eso lo que está pasando en Colombia? El diablo está pervirtiendo la mente de Colombia para que deje de pensar que Dios es bueno, para que deje de pensar que debemos respetar a Dios, para que Colombia deje de pensar que las leyes de Dios son mejores que las leyes que ha hecho el hombre. Te voy a explicar algo. Dios ha establecido leyes de conducta sexual. Tú puedes leer en el libro de Levítico, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, y vas a encontrar muchas leyes y normas que Dios había establecido. Esas leyes de conducta sexual, Dios las estableció para proteger al hombre de las enfermedades como las que hay hoy en día, como el SIDA, como tantas enfermedades venéreas, como tantas pestes. Aún hace poco leí yo en las noticias que había una tal peste como de simios. Y es que el hombre se ha atrevido a tener relaciones sexuales con los mismos animales. Se crea porque es que Dios no diseñó al hombre para acostarse con un animal, o para acostarse con otro hombre, o para acostarse con una mujer con otra mujer. Dios no diseñó el cuerpo del hombre para ir en contra de la naturaleza para la que Dios lo creó. La gente dice, qué cosa tan horrible hoy en día lo que está pasando en el mundo. Sí, ¿por qué horrible? Porque hemos hecho leyes
contrarias a las leyes que Dios estableció, pensando que somos mejores administradores de este universo que Dios. Una vez, recuerdo, en el libro de Job, capítulo 38, Job se estaba quejando de sus enfermedades y sus pruebas y sus luchas. Y Dios le dice a Job, bueno, ¿tú crees? ¿Es que tú creaste el universo? ¿Es que tú estableciste los límites a los mares? ¿Es que tú estableciste hasta dónde podían llegar? ¿Sabes tú de dónde sale la nieve que yo creé? ¿Acaso tienes la autoridad para decirle el día que salga y a la noche que se esconda? Entonces, cuando Dios le dijo eso a Job, yo pensé inmediatamente, nosotros hemos sido tan necios que pensamos que podemos modificar las leyes de Dios, modificar las leyes que rigen el universo, ir en contra de esas leyes y vivir felices y que no nos va a pasar nada. En realidad hemos sido muy necios. Dios estableció leyes de culto y maneras de relación. Dios dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Pero el hombre se le ocurrió que va a adorar los árboles. Entonces venga, abracemos los árboles. Porque los árboles, la creación, yo no sé qué. Y como dice Romanos capítulo 1, que cambiaron la gloria de Dios, dejaron de adorar al Creador y pues empezaron a adorar la creación. Hay una diferencia, tú adoras al Creador o tú adoras la creación que el Creador creó. Dios no creó la creación para que tú la adores, para que le rindas culto, para que te postres ante el sol y la luna, para que le rindas culto a un árbol. La creación es hermosa y una de las leyes de Dios es cuidar y respetar la creación. En eso estoy de acuerdo contigo, pero no doblaré mis rodillas delante de un árbol, ni delante de una piedra, ni delante del sol, la luna y las estrellas, porque yo sé quién es mi Dios. Y tú deberías también de saberlo y no dejarte engañar por las corrientes engañosas que hay hoy en día en el mundo. Dios estableció leyes en el hogar de cómo debe ser el carácter del hombre, de la mujer, de cómo debe ser la actitud de los hijos. Pero nadie le gustó las leyes. Entonces el hombre no cumplió con sus deberes. El hombre abandonó a su mujer, fue infiel. El hombre hizo lo que le dio la gana e hirió el corazón de la mujer. Aún la trató con violencia, como lo que vemos hoy en día. La mujer tampoco cumplió con su papel como mujer. Se levantó contra su esposo, estableció sus propias leyes y por ahí derecho empezó a besar a las otras mujeres y a creer que si el amor del hombre no le satisfacía, otro amor le podía satisfacer. Hemos violado también leyes sociales, la justicia. ¿Por qué somos injustos? Porque el hombre jamás podrá establecer justicia en sus propias fuerzas. El hombre no conoce lo que es la justicia. Nosotros por naturaleza hemos sido rebeldes contra Dios y por tanto por naturaleza hemos sido injustos. No practicamos la justicia, ¿sabes? No saludamos sino al que es amigo de nosotros. Todo el tiempo se alteran las pesas y balanzas para cobrar más de lo que es. Todo el tiempo se mezcla la leche con maicena y agua para venderla más barato, para venderla, más caro, para sacarle más ganancia. Todo el tiempo se hacen cosas para robar al prójimo. Todo el tiempo se hacen cosas para alterar el orden. Si una persona es culpable, pero le dan dinero al abogado o al juez, entonces se falla a favor, aunque la persona sea culpable. Eso no es la justicia de Dios. Eso es la justicia del hombre. Hemos pervertido la justicia, hemos pervertido la ética. Las profesiones hoy en día ya no lo hacen con ética. La gente hace lo que tenga que hacer por plata. No respetan ni los principios de la profesión que estudiaron en sus universidades. Se acabó el respeto.
Ahora se habla acerca de los derechos humanos y que toda persona tiene derecho a expresarse, y entonces tienen la desfachatez de levantarse contra Dios y decir que tienen derecho de hablar contra Dios, tienen derecho a hablar en contra de Dios. Y si alguien se levanta a hablar a favor de Dios, entonces lo persiguen y lo hacen callar. Entonces les gusta que se respeten sus derechos, pero no respetan los derechos de los demás. También hemos alterado las leyes ambientales. Te voy a hablar de los animales. Hace poco se aprobó una ley donde prohíbe la pesca deportiva porque consideran que el pez es un animal sintiente, o sea que siente dolor. Entonces en el Congreso de la República se aprobó una ley donde se prohibía la pesca deportiva para salvaguardar el bienestar de los animalitos, de los pececitos. Yo no estoy en contra de cuidar la naturaleza, pero sí me contrista, así como me contristó lo que leí en Jueces 19, me contrista de gran manera que se prefiera preservar la vida de un pez, pero que por otro lado se quiera matar a un bebé en el vientre a los 6 meses. ¿Es más importante la vida de un pez o de un bebé? ¿A quién creó Dios? Con la fuerza de sus manos, con el poder de su magnificencia. Toda la creación fue creada por el poder de su boca y el hombre fue el único que hizo con la obra de sus manos. Porque el hombre lo puso en posición diferente sobre la creación y él es más importante para Dios que el resto de la creación. Lo que te estoy hablando en este momento es la depravación de una sociedad que va camino al declive. Colombia va camino al declive. Colombia va camino a la destrucción por causa de que se han volteado las leyes. No es posible que le demos más importancia a un animal que a un ser humano. No es posible que sea normal matar a un bebé a los 6 meses de gestación, mientras que un pez sea pecado sacarlo del agua y volverlo a meter. ¿Hasta dónde hemos llegado? Creo que estamos ya peor que Israel en el libro de Jueces, de lo que te estuve leyendo. Estamos peor, estamos más depravados. Estamos más embolatados, como se dice. Hemos pervertido las leyes espirituales. Y la gente dice, yo soy Dios. Ahora ya los grandes sabios, los grandes filósofos e intelectuales de la nación se creen Dios. Entonces cuando le hablan de Dios, eso es medieval, eso es antiguo, eso es pasado de moda, como si Dios pasara de moda. ¿Podría pasar de moda el que creó el universo con el poder de su palabra? De ninguna manera. Tú eres el que pasa de moda porque tú te mueres y terminas como dice la palabra, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Dios nunca volvió al polvo y nunca volverá al polvo porque Él es eterno, Él es Dios. Él no fue creado por nadie y nadie lo puede matar. Él no tiene fecha de nacimiento, Él no tiene ni principio ni fin. Sin embargo, nosotros, como colombianos, queremos ser semejantes a las otras naciones. Mire, le digo una cosa, yo he viajado, y no lo voy a decir por jactancia, lo voy a decir es por necesidad de hacerte ver las vainas. Nosotros como colombianos somos muy montañeros, y pensamos que lo bueno está en el exterior. ¿Sí o no? A toda hora, no, yo quiero irme para el extranjero, yo quiero irme. Bueno, te voy a dar un testimonio. Conozco muchas naciones en el exterior. He ido a muchas naciones en el exterior. Y hay naciones en el exterior que supuestamente se les llama desarrolladas. Y cuando yo miro esas naciones desarrolladas, les llaman desarrolladas porque tuvieron la malicia, como se dice, para sacar leyes contra Dios. Son modernizadas solamente para rebelarse. Son, ¿cómo se dice? Rebeldes modernos. Es lo único que yo veo. Y las sociedades de allá son las que más le dio COVID. Son las que más pestes raras le salen. Cada enfermedad que tú ves sale de China, sale de Europa, sale de Estados Unidos o sale de alguna parte. Precisamente las naciones que admiramos, las naciones a las que nos queremos parecer, que porque la nación tal
sacó un decreto para legalizar el matrimonio entre animales y personas. Ah, no, aquí hay que hacerlo en Colombia porque es que nos tenemos que modernizar. Eso no es modernización, eso es perversión, eso es porquería. Legalizar tantas cosas que Dios llama abominables, legalizar tantas cosas que Dios aborrece, no porque Él esté persiguiendo un interés personal. Mire, si nosotros nos queremos ahorcar, matar a nosotros mismos, Dios no lo va a impedir. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, porque nos dio libre albedrío. Sin embargo, voy a decirte algo. Esas naciones que nosotros admiramos, como en Holanda, su capital es Ámsterdam, y he visto que en esas naciones tienen almacenes y locales donde hay mujeres desnudas y se exhiben como este almacén. Miren ese almacén donde están las camisas. En vez de exhibir camisas, están exhibiendo las partes genitales de una mujer, las partes genitales de un hombre, como si eso fuera mercancía, sabiendo que fue lo más preciado para Dios. El cuerpo del hombre es sagrado y el cuerpo del hombre dignifica al hombre. Y a esas naciones como Holanda, naciones como Canadá, donde se aprobó el matrimonio entre animales y seres humanos, naciones donde se han aprobado tantas abominaciones, estamos viendo esas naciones como modernas, progresistas, avanzadas, y nosotros aquí de tarugos queremos hacer lo mismo que ellos, solo porque la fe en Dios es algo medieval, es algo que pasó de moda, y la modernización es lo único que la gente quiere. ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo diría que estamos peor que lo que Israel vivió en Jueces 19. Estamos más llevados que ellos, estamos peor que ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios permitió que se escribiera y que quedara constancia de las abominaciones que cometió Israel en aquel tiempo de Jueces. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería mostrarle a las naciones: si tú te tuerces, si tú haces todo eso, te puede pasar esto. Pero claro, como no leemos la Biblia, como es medieval, como no nos interesa creer en Dios, cada uno cree en lo que le da la gana, las religiones son suficientes. Entonces nos dejamos meter el dedo a la boca, y cuando se levanta alguien para sacar una ley donde se apruebe algo que va en contra de la naturaleza de Dios, que va en contra de la palabra, decimos que es progresista y moderno. Pues déjeme decirle, si creer en Dios, si creer en su palabra es atrasado, es de viejitos, es anticuado, prefiero ser anticuada, pero respetar mi dignidad. Prefiero que me digan anticuada, pero respetar al prójimo. Prefiero que me digan anticuada, pero saber que mi vida está guardada bajo el refugio que es Cristo, y no que voy a estar expuesta a la destrucción del diablo. La sociedad de Colombia va camino al declive por la perversión. Tal vez algunos de ustedes no saben de qué les estoy hablando porque acabaron de pasar. Pero quiero decir algo a los que están aquí y los que me están escuchando desde los locales aledaños. Hay algo que tú tienes que tomar una decisión. Dentro de 8 días son las elecciones presidenciales. Y te voy a decir algo, no hay ninguno que le agrade a Dios. Esa es la mala noticia. No hay ninguno que Dios haya escogido como presidente. ¿Cómo te parece? Y gane quien gane, la crisis que Dios ha planeado, el juicio que Dios ha establecido para traer sobre Colombia por desobedientes y rebeldes, no se va a detener. Viene algo muy fuerte para la nación, independientemente de quién sea presidente. La decisión más importante ahora es qué vas a hacer tú, no por quién vas a votar, no. La decisión más importante es qué vas a hacer tú con respecto a Dios. ¿Vas a seguir alejado de Dios?
¿Vas a seguir dándole la espalda a Dios y aplaudiendo las leyes que se están estableciendo en contra de la ley de Dios? Tienes que tomar decisiones. Mira, el libro de Gálatas que está en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso recogerá. Vuelvo y te repito, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras tomates, no esperes que salgan maracuyás. Si tú siembras plátanos, no te va a salir aguacate. Entonces, si tú siembras rebelión contra Dios, si tú siembras maldición contra tu vida, no te va a salir bendición. ¿Y cómo hago entonces para sembrar lo que es correcto? La palabra te da la semilla que debes sembrar. El problema es que algunos no quieren leerla. Pero si tú estás aquí es porque eres consciente de que necesitas conocer ese poder maravilloso de la palabra. Voy a leer algo que dice Isaías capítulo 24, versículo 5. El versículo 5. El versículo 5 dice lo siguiente. Escucha lo que dice Dios. El mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Ellos violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos y han roto el pacto eterno. Dice, el mundo ha sido contaminado por sus habitantes porque violaron las leyes de Dios. Las violaron totalmente. La primera cosa que tú tienes que tener en cuenta es que hay leyes que rigen el universo. Y si te levantas contra ellas, si te levantas contra el orden que Dios estableció, entonces no pienses que vas a vivir tranquilamente. La gente dice, pero es que en esas religiones lo que le quieren a uno es controlar, lo que lo quieren a uno es como meter a uno, como encasillarlo a uno. Eso no es encasillar, eso es protegerte. Dios a nadie obliga a seguirlo, Dios a nadie obliga a obedecerlo, Dios a nadie está obligando a que le escuche. Es más, yo estoy aquí parada en medio de la plaza pública. Estoy hablando sin amplificación, solamente con mi voz. Pero tú eres libre de sentarte a escuchar, eres libre de irte. Tú eres libre de orar conmigo o tú eres libre simplemente de hacer que yo no existo acá y seguir de largo. Dios nunca te obliga a nada. Quiero decirte algo, Dios nos ama tanto, el amor de Dios es tan grande para con nosotros, que por eso envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El problema es que no queremos reconocer el amor de Dios y preferimos amarnos a nosotros mismos y preferimos hacer las cosas que nos gusten y agradarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Esto que te hablo de la palabra, recuérdalo. Ve a tu casa, busca en la Biblia y lee Jueces capítulo 19. Cuando lo leas, pídele a Dios que te ayude a comprender el por qué ese pasaje se parece tanto a lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Que estamos viviendo en Colombia, lo que ya te dije, que estamos matando a los bebés en el vientre a los 6 meses diciendo que no sienten. Sin embargo, estamos protegiendo a los peces que se sacan de una pesca deportiva porque ellos sí sienten. El bebé no, ellos sí sienten. ¿Qué es más importante la vida de un animal que de un bebé? Estamos haciendo como que Dios no existe. O si existe, como que no queremos escucharlo. Con todas las leyes y decretos, estamos desplazando a los ancianos y estamos motivando a que los sistemas de salud ahorren plata y aceleren la muerte de los ancianos a través de eutanasias y suicidios asistidos. Eso ya es una realidad. O sea que si Dios tiene un plan de sanar a un anciano, llega alguien y lo desconecta y se acabó el cuento. ¿Es que acaso Dios no es poderoso para sanar? La sangre de Jesús tiene poder para sanar.
Y hay muchos testimonios, te voy a explicar, hay muchos testimonios de gente que vive en estado vegetativo hasta por 20 años y al cabo de 20 años despiertan. ¿Qué está haciendo la gente con estas leyes de eutanasia, con estas leyes de suicidio asistido? ¿Qué está haciendo la gente? Está matando. Están matando a las personas que Dios quiere salvar. ¿A quién sana Dios? A los enfermos. ¿A quién resucita Dios? A los muertos. ¿Es que acaso Dios no resucitó a los muertos? Dios tiene el poder hasta de resucitar a los muertos. ¿Por qué tenemos que desconectar a los enfermos? ¿Por qué tenemos nosotros que acelerar la muerte de alguien? ¿Acaso somos dioses para determinar hasta cuándo viven? Mira, y así como eso, hay muchas leyes que yo te podría describir de lo que estamos haciendo como colombianos, levantándonos contra la ley de Dios. Hoy, la conclusión de este mensaje es que como colombianos nos hemos levantado contra la ley de Dios, pensando que eso es moderno, porque las otras naciones lo hacen, pero cuando yo miro los resultados de las otras naciones, yo miro a Holanda, yo miro a un Canadá, yo miro a una España, a un Francia, Italia, yo miro a países que llaman desarrollados, y están peor que nosotros. En la peste, mira las estadísticas, ¿dónde murió más gente? En esas naciones, ¿de dónde salen las venerias? ¿De dónde salió el SIDA? ¿De dónde salieron todas las pestes y virus? ¿No es de esos países? Que China, Japón, que todos esos países que la gente piensa que están muy desarrollados tecnológicamente. Bueno, tal vez sí tecnológicamente, pero mentalmente, espiritualmente, como humanos, empezaron un retroceso porque se rebelaron, porque el conocimiento los volvió estúpidos. En vez de ser más sabios y respetar a Dios, se volvieron estúpidos. Ese es el peligro de saber mucho. Llega un punto en que la gente sabe tanto que se vuelve estúpida. La palabra de Dios habla en el libro de Eclesiastés, en el último capítulo de Eclesiastés. Dice el rey Salomón, la palabra de Dios dice que fue el hombre más sabio que hubo en el mundo. No ha habido un hombre como Salomón en tanta sabiduría, famoso a nivel mundial por su sabiduría. Aún sectas satánicas y grupos raros, oscuros, dicen y hablan de Salomón que perteneció a esos grupos. Claro, como lo vieron tan sabio, entonces venga para acá que usted es de mi grupo. Yo voy a decir que usted era de mi grupo. Eso es lo que hace el diablo. Pero Salomón no era ni masón, Salomón no era ni gnóstico, Salomón no era ni Rosacruz, ni de ningún grupo raro. Salomón era hijo de Dios, que se pervertió por su pecado, que hizo cosas malas, obviamente. Y no ha habido un hombre tan sabio como lo hubo en Salomón. Pero el mismo Salomón, que escribió el libro de Proverbios, que escribió el libro de Eclesiastés, en el último capítulo, que es creo que el capítulo, ya te voy a leer, voy a leer lo que dice, para la gente que se deja deslumbrar con el conocimiento, el conocimiento humano, la gente que se deja deslumbrar por la cháchara que hablen por allá. Deja de deslumbrarte con la cháchara que te hablen de otros países. Porque lo que tenemos que hacer es proteger nuestra nación, tenemos que proteger nuestros bebés, nuestros niños, tenemos que proteger a las mujeres embarazadas, tenemos que proteger a nuestros ancianos, tenemos que proteger nuestros recursos naturales. Esos países influyen y traen leyes para hacerte a ti decir, no, tu mujer puede abortar a los 6 meses y eso es legal, matar una criatura, y proteger los animales y preservar no sé qué, pero después bajo la manga traen planes para poseer tus riquezas, para hacer lo mismo de siempre. Entonces, hemos vivido engañados. Mira lo que dice Eclesiastés 12. Ahora bien, dice el rey Salomón, Eclesiastés 12, versículo 10. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar en este libro? Todo cuanto ya se ha dicho, que lo mejor es que un ser humano puede hacer es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Llegó un momento
en donde él estaba, Salomón probó toda la sabiduría del mundo y conoció tantas cosas. Y él llegó un momento que estaba saturado de tanta sabiduría y tanto conocimiento y dijo, no, mi conclusión, y escribió allí mi conclusión. ¿Qué es realmente lo que el hombre debe saber y conocer? ¿Cuál es realmente el conocimiento que me va a dar a mí felicidad y bienestar? Dice, temer a Dios, respetarlo y seguir sus mandamientos. Es lo único que dice Salomón. Salomón no dice, no, tú tienes que hacer los experimentos de laboratorio, de la alquimia para convertir el metal en oro. No, tampoco Salomón dice, no, tú tienes que sacar el genoma humano y hacer experimentos para que el hombre pueda tener patas de caballo. No. Salomón tampoco dijo, no, tú tienes que hacer esto y esto porque la fórmula del sistema económico es esto y aquello. No. La conclusión de Salomón, él supo de todo eso. La gente piensa que eso es nuevo. La gente piensa que lo que está viendo ahora es nuevo. Eso siempre existió. Lo que pasa es que el diablo a lo largo de la historia ha tratado de meterlo cada vez e ir ganando terreno poco a poco. Pero la gran conclusión de Salomón realmente es, teme a Dios, apártate del mal, obedece sus mandamientos. Esa es la conclusión. ¿Por qué el rey Salomón fue tan sabio? El hombre más sabio de todo el universo. ¿Por qué fue tan sabio? Porque él entendió dónde está la fuente de sabiduría del hombre. En el temor de Dios, en el respeto a Dios, el respeto de sus leyes. Él no quiere establecerte, mire, se levantó una corriente contra Dios y contra la Biblia, diciendo que nosotros queremos controlar al mundo y que queremos cortar los derechos de los seres humanos. Y que Dios es esto y que la religión. Y nos comparan con la Inquisición. Pero yo quiero decirte una cosa es la religión católica. Y yo no soy católica, yo no soy de ninguna religión. Porque yo entiendo que mi relación con Dios no es una religión. Y Dios no te está ofreciendo ninguna religión. El día que sigas una religión, estás perdido. Porque la religión no te conduce a Dios. Entonces, cogen como que todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios lo encasillan en una religión para poder juzgar al hombre, para poder demeritar lo que Dios dice. Dios no necesita de religiones. Yo sigo a Jesucristo. Dios no necesita de religiones. Dios no necesita del hombre para ser Dios, porque Él es Dios. Y Él es el único Dios verdadero. Por eso la conclusión que te doy hoy, para aquellos que estaban desde el principio, lo que sucedió en Jueces 19, esa depravación tan grande que sucedió, en Colombia va a ser peor. Porque no solamente estamos levantándonos contra Dios, violando la ley de Dios, modificando las leyes de Dios, sino que también tenemos la concha de rebelarnos contra Dios, de decir que Dios no existe y que es de anticuados. La fe en Jesucristo no es para anticuados. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es Dios y Dios es eterno. Quiere decir de que en todos los tiempos, las edades del universo, Él nunca va a pasar de moda porque siempre es Dios. Entonces el que cree en Dios no es anticuado. El que sigue a Dios no es medieval. El que sigue una religión puede que se desactualice. Ustedes han visto que hay religiones que se han acabado a lo largo del mundo. Las religiones, por ejemplo, como de los persas, las religiones de los sumerios, tantas religiones de tantos imperios y culturas han desaparecido. Solamente quedan los libros, los registros de lo que la gente hizo. Pero Dios, como dice en su palabra, Él es quien fue, quien es y quien ha de venir. Dios nunca pasa de moda. Por eso cuando tú crees en Dios y sigues a Dios, nunca vas a ser anticuado, nunca vas a ser pasado de moda, nunca vas a ser de la época medieval. Si tú crees en Dios, eres más moderno que cualquiera. Entonces, bienvenido el modernismo de Jesucristo. Y el modernismo es en su palabra, es su eternidad. Ese es el modernismo. Yo soy moderna porque creo en el que vive y reina para siempre.
Si yo creo en uno como Carlos Marx o Mao Zedong, entonces soy anticuada, porque es que ellos murieron hace muchos años. Solamente hay libros y hay quienes hablan de ellos, ¿sí? Hay libros y hay quienes hablan de ellos, pero ¿acaso hay alguien que esté vivo y que sigue hablando por sí mismo? No lo hay. Jesucristo es el único. Él es el único que vive y reina por los siglos de los siglos, que venció la muerte porque resucitó al tercer día de entre los muertos. Y ahora está aquí con nosotros. Y ahora te está haciendo una invitación para que abras tu corazón a Él. Tú eres el que escoge las leyes de los hombres o las leyes de Dios. Es una decisión. Yo quiero invitarte para que cierres ahí tus ojos donde estás. Sé que en tu vida hay muchas necesidades. Algunos de ustedes no tienen trabajo, algunos de ustedes están enfermos y necesitan un milagro de Dios. Algunos de ustedes han estado pasando por momentos difíciles y quién sabe qué crisis están viviendo, que solo Dios y usted saben. Y mi gran respeto por lo que están viviendo. Y quiero orar por ustedes precisamente para que Dios haga un milagro. Pero Dios no puede hacer un milagro en aquellos que no creen en sus leyes y que no les gustan sus leyes, porque eso es como si tú vas a comer a la casa de una señora, pero comienzas a criticar que su sazón no es buena o no te quieres comer toda la comida o la desechas. Dios lo que quiere en este momento es que tú seas consciente, que nosotros como colombianos seamos conscientes que todas esas leyes y decretos que estamos sacando, que se levantan contra la ley de Dios, definitivamente no van a prosperar. Puede que las aprueben, puede que se establezcan y comiencen a funcionar, pero vas a ver a lo largo de la historia de Colombia la depravación social y todo lo que va a suceder. Va a suceder un gran declive, va a suceder una cosa tan impresionante, porque lo que estamos haciendo a toda hora es desobedeciendo a Dios. Nadie que desobedezca a Dios puede prosperar. Entonces quiero que hagamos una oración en este día. Quiero que hagamos una oración este día. Te invito allí, ahí donde estás, para que cierres tus ojos y oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por las personas que están en este lugar, por las personas que han escuchado este mensaje, aún las personas que han estado allí en los diferentes locales comerciales que por su trabajo no podían venir a este lugar. Bendigo también sus vidas y te doy gracias por darles también la oportunidad de escuchar desde cada almacén, desde cada establecimiento público. Sé que tú has estado tocando sus vidas con el poder de tu palabra. Presento, Señor, a estas personas que están aquí conmigo, delante de tu presencia. Oro por sus necesidades. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Y te pido en esta hora, Señor, que sea tu misericordia sobre sus vidas. Yo le invito para que repita esta oración conmigo, si usted quiere darle cabida a Jesús en su corazón. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida, para que tú me transformes, para que tú cambies mi manera de pensar. A partir de hoy, me arrepiento de mi rebelión, renuncio a la rebelión. Dile conmigo, Señor, yo renuncio a la rebelión. Señor, yo renuncio a la desobediencia. Renuncio a mis pecados. Te pido perdón por todos ellos. Y que a partir de hoy, tú me limpies con tu sangre preciosa. Y me guardes para salvación. Que en medio de toda la situación difícil que viene sobre este país, tú me guardes, tú protejas mi familia. Y seas tú quien conduzca nuestras vidas. Gracias, Señor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Padre, te doy gracias por cada oración, por cada persona que hizo esta oración. Y declaro sobre la vida de cada uno de ellos el poder de tu sangre preciosa, trayéndoles convicción de pecado, justicia y juicio. Declaro que esta sangre, Señor, limpia de todo pecado, les limpia de toda maldad, porque es tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este día tan especial. Toda la semana ha sido una semana de mucho invierno, de mucha lluvia. Pero bendito, Señor, que hoy los cielos son azules. Hoy, bendito, Señor, que tú has dispuesto en este lugar para que se predique tu palabra. Tú mismo has dispuesto que sea un buen día, Señor, para que todo aquel que crea, para que todo aquel te necesite de ti, Señor, se pueda acercar.
Bendito sea tu nombre. Bendigo cada persona que está aquí. Señor, oro en el nombre de Jesús por las necesidades que tiene cada uno, Señor, por los problemas de salud por los que estén pasando. Yo declaro tu sanidad, que esa misma sangre que les limpia de pecado, esa misma sangre también, Señor, les ha traído sanidad a sus cuerpos. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, tu presencia, declaro, Señor, tu gloria sobre sus vidas, que aun sea que ellos están pasando por necesidades económicas, que no tienen trabajo, que están esperando un milagro, seas tú obrando, Señor, un milagro en ellos. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno y lo único que el Señor está esperando de ti es que tú tomes esas decisiones.